Despierta, borinqueño, que anda. Saludos amigos y bienvenidos a su programa de afirmación nacional, La Voz Boricua. Y les habla su moderador, José Luis Fernández Pagán. Hoy continuamos analizando con el doctor José Israel Alameda, quien es un reconocido economista y catedrático del Departamento de Economía del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Y vamos a continuar con el tema que está bien caliente y es controversial sobre el contrato de Luma. Como él es un economista, queremos oír su análisis de las implicaciones a nivel del presupuesto fiscal y el impacto económico que tiene este contrato para el pueblo de Puerto Rico. Así que, Alameda, te vamos a liberar de toda pregunta que tenga algún aspecto legal. Contamos nuevamente en nuestro panel con los doctores Francisco Jordán, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico y líder cooperativista; Ramón Nenadich, catedrático retirado de la Universidad de Puerto Rico y presidente del Estado Nacional Soberano de Borinquen; y Freddy Vadillo, nuestro director técnico. Sin más preámbulos, vamos directo al tema de hoy y comenzamos preguntándole al doctor Alameda lo siguiente. A causa de la pandemia, el Congreso aprobó una serie de planes de incentivos tales como el American Jobs Plan, que asigna 2.2 trillones de dólares a las agencias de gobierno para distribuir y estimular la economía nacional. Según la tabla que vamos a ver a continuación, entre otros incentivos se asignan 213 billones de dólares para estudios y desarrollo de energía limpia, 111 billones de dólares para infraestructura de agua, 100 billones de dólares para infraestructura de energía y otros 100 billones de dólares para banda ancha de alta velocidad. La autoridad, que es una entidad pública, puede beneficiarse con este programa, pero con el contrato de Luma, no. Por favor, amplía un poco más sobre este programa y cómo aplicaría a Puerto Rico. Sí, mira, desde hace mucho tiempo, tanto Estados Unidos como Puerto Rico, la Asociación Americana de Ingenieros realizan una serie de estudios, especialmente enviados a la Universidad de Oxford, y ellos le llaman Report Card, ¿verdad? Y ellos han presentado el estado de la situación de la infraestructura en Puerto Rico y en los Estados Unidos. El plan del señor Biden viene precisamente por el gran deterioro que ha tenido la infraestructura de los Estados Unidos, e inclusive también en las fuentes de energía. Yo lo presenté en la legislatura de que necesitaba una gran inversión. En el caso de Puerto Rico, el informe dice que la nota que le dan a Puerto Rico es D. En términos de los puentes y carreteras, Puerto Rico tiene 282 puentes que casi tienen 1.500 millas de autopista que están en pésimas condiciones. El plan de Biden va a promover unos 600 billones en la transformación de toda la nación y muy posiblemente en la reparación de las carreteras unos 115 millones. De eso no se sabe con certeza cuánto Puerto Rico recibirá, pero Puerto Rico podría estar recibiendo una proporción significativa de eso. Puerto Rico aproximadamente también en la transportación pública y la infraestructura de esa transportación hay una alta también deterioro en esa capacidad, y el plan presenta unos 85.000 millones de esa inversión. En infraestructura, entre el 2010 y el 2020, se experimenta también unas condiciones en el tiempo y en los daños que han tenido los huracanes. Y obviamente todos sabemos que el presidente Trump, precisamente porque Ricardo Rosselló le amenazó con darle un puño, pues él tomó represalias
hacia Puerto Rico y aguantó mucha de esa inversión. Así, a grosso modo, para no seguir con lo mismo, ¿verdad? Se presenta también en el drinking water, en el agua potable, en housing también se presenta, en el ancho de banda. Hay como un énfasis en la necesidad de expandir el ancho de banda, especialmente del área del Internet. También se presenta en el cuidado a los ancianos, a los de mayor edad, porque sabemos todos, obviamente, que la economía norteamericana, tanto la economía local, tiene una área demográfica hacia la vejez. Cuidado de niños y también la inversión en la manufactura, y tiene también sobre la energía. Es importante aquí sobre la energía, porque ellos están planteando el programa de Biden, según lo presentan aquí, es lo que ellos llaman home energy. Esto es tratar de hacer que las residencias de cada uno de nosotros tenga mayor independencia y tenga una serie de energía limpia a través de placas solares. Y aquí hace tiempo que el recinto de Mayagüez planificó la posibilidad de tener placas solares en el techo de casi todas las residencias, y obviamente tanto la Autoridad de Energía Eléctrica, los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica, como que negaban esa idea, porque en términos de los intereses económicos del petróleo y del gas natural de los Estados Unidos, pues obviamente hay un interés en que Puerto Rico siga, obviamente, y la mayoría de las autoridades públicas y privadas en los Estados Unidos de energía sigan utilizando las fuentes tradicionales como petróleo, gas natural y hasta carbón. Así que en ese sentido, pues vamos a tener aquí unos encontronazos de la filosofía de hacia dónde se mueve. Luma tampoco se mueve hacia una energía renovable, porque Luma fundamentalmente se va a basar en la transmisión y distribución y no necesariamente en la generación. Sí, Israel, volviendo al efecto económico que Luma va a tener en la isla. Por ejemplo, ¿cómo se explica que la Junta de Control Fiscal no le quiso reconocer 600 millones de dólares que era necesario para pagar la deuda que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene con el plan de pensiones de los retirados de esa entidad? Y sin embargo aparecieron rápidamente 750 millones para apoyar a Luma. ¿Cómo tú explicas eso en términos del efecto que eso tiene en la economía nuestra y en la situación en que estamos viviendo? Lo que pasa es que la Junta de Supervisión Fiscal es un ente del capitalismo norteamericano y es un ente que es una secuela de lo que quiere implantar aquí, lo que llaman unas reformas estructurales. Esas reformas estructurales, típicamente al estilo Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, lo que intentan hacer es quitar al gobierno de la provisión de servicios públicos, energía, agua, peaje, del comercio internacional. O sea, quieren desmontar el gobierno y dárselo fundamentalmente a las empresas privadas, que la empresa privada haga eso. Obviamente, a nivel internacional, los informes que ha tenido luego el Banco Mundial te ha dicho que la privatización went too far, fue demasiado de lejos, y entonces había generado una serie de problemas en la administración, porque el problema típico de una empresa privada, y no es un problema para ella, es que esa es la forma en que ella opera, es que ellas vienen a multiplicar sus ganancias, y entonces le importan muy poco los servicios esenciales. Mírate como aquí en Puerto Rico, cuando estaba el huracán María, hay una cogeneradora en Guayanilla que se llama Ecoeléctrica. Ella estaba apagada. La autoridad, ante la necesidad de un abasto de energía, fueron donde ella le dijeron: prende las plantas, que necesitamos tu
tu producción. Ellos hicieron, espérate un momento, hicieron cómputos, sumaron 2 más 2. Mira, no podemos prender la planta porque no es costo eficiente, ya no genera ganancia. Pues entonces, fíjate cómo ahí la ganancia riñe, obviamente, con el servicio público, con los servicios esenciales. La Junta de Supervisión Fiscal se le ha dicho y la misma promesa lo tiene. Hay que definir los servicios esenciales. Primero, una vez tú tengas definidos los servicios esenciales y saque 2.000, 3.000 millones, estos 2.000 millones, 3.000 millones no se negocian. Vamos a negociar con el resto. Nunca lo hizo, ni lo hizo el gobierno de Ricardo Rosselló, ni el de García Padilla, no lo hizo nadie, no lo hizo la Junta, no lo negoció nadie porque ellos negociaron con todo lo que tenían. Tú ves entonces que la visión neoliberal de esta Junta va montada en una forma muy diferente a lo que Puerto Rico necesita. Nosotros como economistas, lo que hemos dicho, nosotros no necesitamos reformas neoliberales. Es más, la universidad también está montada en esa. Quita la universidad, ¿por qué? Porque sí, para que la Universidad de Puerto Rico siga los modelos de la Universidad de Estados Unidos, donde en los estados le han quitado la subvención de dinero a las universidades, pero aumentando obviamente el costo de la matrícula. Si no la puede pagar el estudiante, pues va y coge un préstamo y se embrolla hasta los sesos. Y entonces luego ha generado un gran debt bomb, ¿verdad? Una gran bomba de la deuda de préstamos estudiantiles, muchos de ellos impagables. Por eso es que el presidente Biden trata de entrar en esa área. Así que no me extraña que la visión sea de la Junta reducir la influencia de la universidad, que el Estado no le dé, no subsidie, no subvencione a la Universidad de Puerto Rico, que el Estado tampoco haga la producción de la agua, de la carretera, no, que eso lo administre la empresa privada o que esté en manos de empresa privada. Es más, el problema aquí con la alianza público-privada es que la intención original era vender la autoridad. Lo que pasa es que no quiero comprar nadie. Y tuvieron que ir con el second best, que dice, bueno, pues si no la podemos vender, pues vamos a darle a la que la administre una empresa privada. Así que de eso es que se han encajado. Y Puerto Rico, esa visión neoliberal, por ser un país pobre, un país que depende más del gobierno y el gobierno eficiente, pues obviamente no va a funcionar la Junta de Supervisión Fiscal, ni menos esa visión neoliberal. Saludos, José Israel. Saludos. Mira, es de conocimiento público, ¿verdad? El desmantelamiento de prácticamente de casi toda la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya más de 500 empleados se han acogido al retiro adelantado por el temor a que pierdan sus beneficios. Además de eso, la Junta para este año fiscal de 2021-2022 no ha asignado dinero para el presupuesto de los trabajadores de energía eléctrica que van a ser transferidos o que ya están siendo transferidos a distintas agencias de gobierno. ¿Qué efecto va a tener esto en el presupuesto del gobierno para los próximos años venideros? ¿Podrá el gobierno asimilar ese costo o creará un mayor déficit en el presupuesto público? Eso es una buena pregunta que en estos momentos, ¿verdad?, no es fácil de contestar. Lo cierto es que la Luma, por ejemplo, necesitaba una cantidad de casi 1.000 millones para comenzar su operación. Aparte de que el gobierno de Puerto Rico le estuvo pagando casi 100 millones que facturaron de una serie de gastos que incurrieron. Y todos sabemos que lo que se llama el concepto pass-through expenditure. Esto significa que la Junta de Supervisión Fiscal lo que va a hacer es, pásame, la Luma le va a pasar todos los gastos
a la Autoridad de Energía Eléctrica y mira, gasté hasta los gastos de entretenimiento, lo está pasando. Pues entonces, como necesitaban 1.000 millones, ellos fueron enseguida al gobierno central porque hay una cantidad de dinero. Recordemos que Puerto Rico pagaba de los bonos GOB, General Obligation Bond, aproximadamente unos 3.200 millones. Como se ha dejado de pagar la deuda, pues en 3 años, pues multiplique 3 por 3, o más o menos 3 por 4, entre 9.000 a 12.000 millones había en un pote de reserva que supuestamente están allí para entonces cuando vengan a pagar, pues esto se utiliza. Bueno, de ahí sacaron los 740 y pico de millones y se lo dieron, la Junta se lo dio a Luma. ¿Por qué? Porque tanto la legislatura local, Senado y Cámara no aprobaron que se diera ese dinero de su parte. Sin embargo, la Junta lo hizo. También sacaron 200 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, eso no está presupuestado. Eso no es el presupuesto de gastos corrientes. Eso está en un pote, en una reserva. Pero muy bien puede, en la necesidad del pueblo, tú puedes decir, bueno, mira, hay 2.000 millones, 3.000 millones que no hemos pagado. Pásame para acá 600 y dale 90 a la universidad. Dale tanto a estas empresas. Pero esa no es la visión de la Junta. O sea, quiere decir que lamentablemente nosotros estamos en el peor de los dos mundos. Una Junta de Supervisión Fiscal y un gobierno totalmente improcedente, totalmente ajeno a las necesidades del pueblo, solamente pensando en pájaros preñados, por decirlo así. Un gobierno que está pensando en mandar unos cabilderos para allá a que buscar la estadidad. Solamente votaron el 4% y hasta me van a mandar uno que le dijo que le iba a dar un puño al presidente y que aquí lo votamos a patar. O sea, eso es cosa de loco. Entonces vamos a gastar dinero, esfuerzo en eso. Este es un gobierno, yo tengo que decirlo así, totalmente improcedente, totalmente inadecuado para las necesidades de este pueblo. Entonces, por más que se le ha dicho al señor gobernador y a este gobierno, mira, ese contrato de Luma es anónimo. Lo dijo el bufete de Rolando Emanueli. Lo repitió el Colegio de Abogados y Abogadas. Lo dice el Colegio de Ingenieros. Lo dice también IEFA, una institución, un think tank de los Estados Unidos independiente. Lo dice el Centro de Nueva Economía, que es de Puerto Rico. Lo dijo también la Asociación de Industriales. Oye, yo no sé cuántas instituciones independientes del gobierno, ¿verdad? Independientes del gobierno, porque no me diga que lo dice, como dice el gobernador, que lo dice el negociado de energía. Pues si es una dependencia de gobierno tuya y que lo dice la Autoridad de Energía Eléctrica, hombre, ese es el problema, la energía eléctrica, que es una dependencia también tuya y los directivos también. Las voces independientes, las voces expertas independientes no han respaldado ese contrato. Por lo tanto, hay que ser loco para usted estar siguiendo la política inadecuada, improcedente, que este pueblo no quiere. José Israel, un colega tuyo, economista, Gustavo Vélez, recientemente reseñó en un artículo de prensa que conforme al estudio de una compañía de inteligencia económica, la llegada de Luma tiene un potencial económico que contribuirá a abaratar el costo eléctrico y a la creación de unos 100.000 empleos en 6 años. ¿De qué habla Gustavo Vélez? Esta compañía que dirige el amigo Gustavo Vélez se llama Inteligencia Económica. Antes se llamaba Inteligencia Económica y Legislativa. Luego le quitó lo legislativo, ¿verdad? Y se une la contrata a esta inteligencia económica, la contrata una institución que se llama Boricuas por un Mejor Futuro. Ellos mismos dijeron en la conferencia de prensa a preguntas de Joan Isabel González de que había sido financiado
por Quanta Services. Quanta Services, una de las tres patas de Luma. Recordemos que Luma es una unión de tres empresas. Quanta Services, que está en Texas, APCO, que está en Canadá, y una que se llama Luma. Esas tres se unieron y generaron a Luma. Pues en ese sentido, Gustavo Vélez, con su compañía Inteligencia Económica, hace un estudio que lamentablemente dicta mucho de ser un estudio. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que hace es tomar los brochures de estas tres compañías y las primeras páginas coloca exactamente lo que dicen estas compañías. Obviamente eso no es un estudio pericial, porque tú estás diciendo, repitiendo, estás haciendo un alter ego de lo que dice el otro. Y peor aún, dice que se crearían unos 100,000 empleos a lo largo de 6 años. Obviamente cuando uno dice como perito, vamos a crear 100,000 empleos, tú tienes que tener una metodología que diga de dónde sacaste esos 100,000 empleos. Y tú tienes, bueno, mira, usando la matriz de insumos productos, los multiplicadores de la Junta de Planificación, bla, bla, bla. Aquí está la metodología. Y estos son los empleos, ¿ves? Los suman, ¿ves? Y suman. Pues eso no, está escrito, está dicho, pero como siempre yo digo, la diferencia de un estudio de encargo es que tú dices cualquier cosa. La diferencia de un estudio pericial es que tú pruebas lo que dice. Este estudio no prueba nada. Lo que hace es presentar información propagandística de las compañías que comprenden a Luma. Pues lamentablemente también habla de la reducción de costos. Bueno, no se va a reducir porque ya mismo la Junta de Supervisión Fiscal dice que hay aumentos a la tarifa de los peajes del agua y de la luz. Y también viene, segundo, viene el plan de reestructuración de la deuda, que va a haber un transition charge. Y ese transition charge va a estar presentado por 30 años. Igualmente, Luma, después de estos 3 años, tiene la posibilidad también de solicitar aumento. Así que aquí todo lo que estamos hablando es que estas tarifas no van a reducirse porque para pagarle a los bonistas y para operar y pagarle las ganancias a estas supuestos contratos de estos operadores, que no es una alianza pública o privada, es un contrato privado con unos operadores, pues entonces van a tener que cambiar la ecuación y aumentar los costos de estas tarifas. Sí. No sé si nos dé tiempo para una pregunta más, José Luis. Sí. Mira, me preocupa algo. Tú mencionaste que a Luma no le interesa salir de los combustibles fósiles. Sin embargo, el Senado aprobó un proyecto recientemente sobre cooperativas de energía y habla de energía renovable y energía que no dependa de combustibles fósiles. ¿Tú crees que ese tipo de empresa, ese tipo de cooperativa sea viable y que sea un mecanismo para nosotros combatir en cierto modo a Luma y a todo este engranaje que nos está asfixiando? Sí, yo creo que podría ser una opción, y de hecho en los Estados Unidos, en Hawái, por ejemplo, hay cooperativas, hay empresas que producen con ese mecanismo de cooperativa. Tú puedes tener también cooperativas de servicio o cooperativas de trabajadores, porque hay ese mecanismo de lo que al estilo de ese modelo yugoslavo, que los trabajadores eran también dueños del capital y que ellos tenían aportaciones en el marco del capital de las acciones. Así que esa sería una posibilidad siempre y cuando que se logre obtener un operador técnico que logre, y yo creo que eso se puede hacer, se subcontrata ese operador técnico, y aquí en Puerto Rico también hay técnicos que tienen la capacidad para hacerlo. De hecho, Luma lo que ha hecho es contratar los de aquí en cierta medida. Lo único que trae es una capa de allá de 20 y pico de Natalie Yaresco, ganando sobre $600,000. ¿Ves? Y por qué la gente me dice, ¿por qué tienes que traer esas 3 capas? Bueno, porque son 3 empresas. Acuérdate, no es una estructura de monopolio estructurada e integrada verticalmente, sino que tú tienes 3 empresas
y cada empresa va a tener su estructura corporativa y su gente ganan millones. Estaba mirando los otros días que la empresa Georgia Power, Fanning, el CEO de Georgia Fanning, gana 15 millones. El sueldo se lo aumentó de 12, lo aumentaron de 12 a 15 millones. ¿Ves? Estos sueldos son así, y los vicepresidentes 1 millón, 2 millones. Así que de eso es que se trata, esas estructuras. José Israel, ante esta situación, ya nos quedan pocos minutos, pero ante esta situación con la privatización de energía eléctrica y todo lo que hemos hablado y la posibilidad de los aumentos de luz y de agua eventualmente y de los peajes, ¿tú crees que es posible que el pueblo pueda sostener esos embates sin que afecte la situación económica de quiebra que tiene el país? Lo único que yo estoy viendo es que da la casualidad que el plan del presidente Biden está subvencionando en algo la caída de la economía en términos de la capacidad de los ingresos de la gente, que si un incentivo de aquello, que si carretera, y eso hace como una zona de buffer, ¿verdad? De alivio. Pero si hubiese todos estos aumentos sin esa erogación de fondos hacia Puerto Rico, Diego, si es que llegan, ¿verdad? Porque aquí se anuncian todos los días que van a llegar y no pasa nada. Pero, y yo lo que veo es que una gran, si no sucediera eso, Puerto Rico estaría en una olla de presión, donde la presión sería tan alta que podríamos estar experimentando otros problemas, así como el verano del 19, ¿verdad? Que el verano que tuvimos, que votamos al gobernador. Lo único que obviamente esos programas de Biden, pues posiblemente logren aminorar, ¿verdad? Es como un balde de agua que sofoca esa presión que puede tener el pueblo. Bueno, el tema está súper interesante. Yo creo que tenemos todavía tela para cortar, pero tenemos que llegar al final de este programa. Gracias a los doctores José Israel Alameda, Francisco Boldán y Ramón Nenadich por su participación en La Voz Boricua, y a nuestro director técnico Freddy Badillo. Les recordamos que la compañera Nora Rodríguez Valles llega al suroeste con su presentación Tierra Libre. Durante media hora, Nora se convertirá en una estatua firme y silenciosa, reclamando una tierra libre para Puerto Rico. Invitamos a la comunidad a unirse en un grito en el silencio, reclamando libertad para nuestro pueblo. Eso es el 19 de junio. Nora va a estar en Peñuela en homenaje a la lucha ambiental, y el 17 de julio en Guánica en repudio de la invasión de 1898. En ambas actividades va a celebrarse de 11:20 de la mañana hasta el mediodía. Te esperamos que participe y asistas a la misma. La Voz Boricua y el Estado Nacional Soberano se solidarizan con todos los empleados de energía eléctrica que están siendo atropellados por el gobierno de Pedro Pierluisi, la Junta de Control Fiscal, y hacemos un llamado para que apoyemos esa lucha por la justicia. Les recordamos que la lucha contra Luma continúa. Actívate para la calle para sacar a Luma, a la Junta de Control Fiscal, y descolonizar nuestra patria. Las personas interesadas en participar o contribuir con la voz boricua pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico estadonacionalsoberanoborinquen@gmail.com. También pueden acceder a nuestra página de Facebook, Estado Nacional Soberano de Borinquen, nuestro portal web ensb.info, y en YouTube, Estado Nacional Soberano de Borinquen. Así nos despedimos por hoy de parte de este su moderador, José Luis Fernández Pagán. Un saludo patriótico a nuestra audiencia y nos vemos en la próxima transmisión.